Hola, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por tu apoyo, compartiendo este video, dejando tus comentarios, suscribiéndote, muchísimas gracias por eso. Estoy acá para contarte que en las últimas horas se ha generado una información en la ciudad de Cali. Tiene que ver con que el periodista José Alberto Tejada del Canal 2 de la ciudad de Cali ha denunciado a través de un video que ha recibido amenazas por parte de uniformados de la Policía Nacional. El periodista José Alberto Tejada lo hemos conocido a través de las redes sociales, sobre todo haciendo el cubrimiento de lo que ha pasado durante estos días de paro en la ciudad de Cali, recorriendo las calles, hablando con los marchantes, con los protestantes, registrando cada detalle, cada momento en las manifestaciones. Ha sido el comunicador que ha estado de frente, dando a conocer las imágenes al mundo, lo que no han hecho otros medios de comunicación del país. Son las 10:25 de la noche, estamos de hoy domingo 30 de mayo del año 2021. Estamos haciendo esta visita de reconocimiento porque la comunidad nos ha pedido que vengamos con abogados defensores de derechos humanos, en tanto que manifiestan que aquí hay detenidos más de 300 muchachos. El comunicador se ha caracterizado por hablarle de frente al país, hablarle de frente al gobierno y también cuestionar a la fuerza pública por las actuaciones que ya han sido denunciadas por los manifestantes durante estas jornadas. Es así entonces como el periodista José Alberto Tejada ha dado a conocer a la opinión pública la amenaza de la cual ha sido objeto. Escuchemos. Ciudadanía caleña, ciudadanía vallecaucana, ciudadanía colombiana, comunidad internacional. Acabo de ser amenazado de muerte por un policía uniformado aquí en el CAI de El Paso del Comercio. Está bueno para pegarle un tiro. Fueron las palabras textuales que escucharon abogados que estaban aquí presentes. Es muy grave, es muy grave. Yo escuché al policía cuando dijo que estaba bueno para pegarle un tiro. ¿Sí? Yo lo escuché, yo venía detrás del policía, también lo escuchó el otro abogado, entonces es gravísimo. Aquí hay que hacer una denuncia de orden penal, porque nosotros venimos a hacer una verificación humanitaria y a hacer una documentación desde el punto de vista periodístico que está en ejercicio legítimo de la libertad de prensa hasta el Canal 2 y en ejercicio legítimo de la verificación humanitaria, porque esto no puede seguir pasando en la ciudad de Santiago de Cali, que la policía sencillamente esté arrasando con la comunidad, destruyendo los proyectos populares y que aquí no pase nada. Y sobre todo que el comandante de la policía permita que estos subalternos de él actúen como están actuando y se escondan para no responder por sus actos. Entonces aquel llamado no solamente es al comandante de la policía, el llamado es con carácter urgente al señor alcalde Jorge Iván Ospina, comandante y jefe de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, o mejor, de la Policía Distrital de Santiago de Cali, porque las amenazas en contra de José Alberto han sido absolutamente nefastas y absolutamente peligrosas. El tipo se esconde. El comandante que está al frente del operativo no lo obliga a salir y en cambio sí nos dice a nosotros que nos debemos salir. Aquí tenemos a 40 personas, 40 del SMAI de la policía, que dicen que somos amarillistas porque los desprestigiamos. Uno no desprestigia a quien actúa bien. El que actúa mal, a sí mismo se desprestigia. Y esto es lo que está pasando. Y da tristeza que estos hombres y mujeres, siendo hombres y mujeres del pueblo, obedezcan órdenes ilegítimas, porque son ilegítimas, y que prefieran un estado policivo controlado por gentes que están, no por sus intereses, no porque haya mejor calidad de vida para ellos siquiera, sino por mantener sus canongias, por mantener sus privilegios. Y si esto sigue incomodando a las llamadas gentes de bien, lo siento mucho, pero yo no puedo callar mi voz periodística cuando veo que a la comunidad solamente se le da tratamiento de insurgentes, como lo dijeron ahí. Aquí son muchachos y muchachas, son señoras y señores. Nos recibió un anciano de 82 años llorando cuando llegamos a este sitio, pidiendo ayuda. Es para eso que los impuestos de los colombianos terminan pagando una policía que no sirve a la sociedad, sino que se convierte en ejército privado. Esto es inaceptable. Estamos en un estado policivo. Esto no es democracia. Y estas son órdenes ilegítimas.
duélale a quien le duela. Lo que está haciendo el GOES, el SMAT, la policía motorizada y el propio ejército entrando a las calles de los barrios de la gente es un acto demencial, es arbitrariedad y esto es propio de una dictadura que solo se sostiene por vía de la represión, porque no es capaz de reivindicar su propia legitimidad. Ahí lo escucharon, una situación que todos debemos repudiar por la libertad de prensa de nuestro país. Desde acá manifiesto mi solidaridad con el comunicador, esperando que las autoridades se pronuncien y el comunicador pueda seguir ejerciendo su labor de informar a la comunidad. Dejamos hasta acá, mi gente, dejen sus comentarios, compartan el video, muchas gracias por suscribirse y nos vemos en un próximo video.